Susana de Nueva York. Epílogo. Susana en Nueva York. El epílogo. Nadie se alarmaba cuando el cochecito eléctrico sale avanzando de ninguna parte, palmo a palmo, hasta que está en pleno Central Park. Nadie lo ve, solo nosotros. La mayoría de las personas que están aquí están mirando al cielo, a medida que los primeros copos de nieve de lo que acabará siendo una gran tormenta previa a Navidad empieza a caer, en forma de remolino, desde el cielo. Los periódicos la llamarán la Gran Ventisca del 87. Los visitantes del parque que no están contemplando cómo empieza la nevada, están contemplando a las corales de villancicos que permanecen a escuelas públicas de las afueras de la ciudad. Llevan o bien americanas de color rojo oscuro los chicos o bien jerseys de color rojo oscuro las chicas. Se trata de la coral de la escuela de Harlem, a la que algunas veces llaman las Rosas de Harlem por el Post y el periódico sensacionalista que le hace la competencia, el Sun de Nueva York. Cantan un viejo himno con una maravillosa y rítmica armonía, chascando los dedos mientras recorren los pentagramas, convirtiéndolo en algo que suena casi como los primeros Spurs, Quasters o Dark Diamonds. Están no muy lejos del entorno donde los osos polares viven su existencia urbana, y la canción que están cantando es What Child Is This? Una de esas personas que está mirando cómo cae la nieve es un hombre que Susana conoce bien, y el corazón le sale propulsado hacia el cielo cuando lo ve. En la mano izquierda lleva un enorme vaso de papel y está segura de que contiene chocolate caliente, del bueno, Meat Slug. Durante un instante Susana es incapaz de tocar los mandos del carrito que procede de otro mundo. Los pensamientos relacionados con Roland y Patrick habían abandonado su mente. Lo único en lo que podía pensar era Eddie. Eddie delante de ella allí, y en ese momento, Eddie vivo de nuevo. Y si esto no es mundo piedra angular, no del todo, ¿qué pasa? Si Cop Up City está en Brooklyn o incluso en Queens, y Eddie conduce un Takuro Spirit en lugar de un Buick Electra, ¿qué pasa con esas cosas? No importan. Solo importa una cosa, y es eso que le impide poner la mano en el acelerador y hacer rodar el carro hacia él. ¿Y si no la reconoce? ¿Y si cuando se da la vuelta no ve más que una negra sin techo en un cochecito eléctrico, cuya batería no tardaría en estar más muerta que una cucaracha aplastada, una mujer negra sin dinero, sin ropa, sin domicilio, no en este dónde y este cuándo, os digo gracias ahí, y sin piernas? ¿Una mujer negra sin techo que no tenía ninguna relación con él? Y si la reconoce, ¿por qué le da la sensación de recordarla, pero aún así la niega como Pedro a Jesús porque los recuerdos resultan muy dolorosos? Peor aún, ¿y si se da la vuelta hacia ella y ella ve esa puta mirada perdida, jodida y quemada del yonki de toda la vida? ¿Y si llega la nieve que no tardará en cubrir de blanco el mundo entero? Dejad de lloriquear y dirigíos hacia él, le dice Roland. ¿No te has enfrentado a Blaine y al cielo azul de los Taín y al ser que vivía debajo del castillo Discordia para irte con el rabo entre las patas y salir corriendo, verdad? Seguro que tienes muchas más agallas que todo eso. Sin embargo, no está segura del todo hasta que ve su mano levantándose hacia el acelerador. Antes de que pueda girarlo, sin embargo, el pistolero vuelve a hablarle. Esta vez parece raramente animado. Tal vez haya algo de lo que quieras deshacerte primero, Susana. Ella mira hacia abajo y ve la pistola de Roland arremetida en su cinturón, como la pistola de un bandido mexicano o el alfanje de un pirata. La saca y le sorprende lo agradable que es sentir su tacto en la mano, lo brutalmente adecuado que parece. Piensa que separarse de ella debe de ser como separarse de un amante. Y no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? La cuestión es por quién siente más amor, por la pistola o por el hombre.
Todas las demás decisiones dependerán de esta. Movida por un acto reflejo, hace girar el tambor y ve que los orificios de su interior parecen viejos y sus revestimientos apagados. Estas no volverán a disparar, piensa, y sin saber por qué ni qué quiere decir exactamente con ello, son plomo mojado. Levanta la vista para mirar el cañón y extrañamente se entristece, aunque no se sorprende, al descubrir que por el cañón no penetra la luz. Está atascado. Hace décadas que está así, a juzgar por su aspecto. Esta pistola no volverá a disparar. Al fin y al cabo no hay nada que decidir. Esta pistola está acabada. Susana, que todavía sujeta el revólver por el mango de la madera de sándalo con una mano, gira el acelerador con la otra. El cochecito eléctrico, el que ha llamado Hot Fat 3, aunque en realidad empieza a olvidarlo, rueda en silencio hacia adelante. Pasa por un cubo de basura de color verde con la frase «Depositen aquí la basura», escrita en un lateral. Tira la pistola de Roland en ese cubo. Al hacerlo le duele el corazón, pero no duda. Es pesada y se hunde, como una piedra en el agua, entre envoltorios de comida rápida, folletos de propaganda y periódicos rechazados. Todavía es lo bastante pistolera como para arrepentirse de haber tirado un arma con tanta historia, aunque en su último viaje entre los mundos se hubiera estropeado. Pero también es esa mujer que espera no detenerse ni mirar atrás una vez que el trabajo está hecho. Antes de que pueda llegar al hombre con el vaso de papel, él se vuelve. De hecho, lleva la sudadera que dice «Yo bebo Noz Ala», aunque ella apenas se da cuenta. Es él. De eso es de lo que se da cuenta. Es Edward Cantor Dean. Y en ese momento, incluso ese detalle se vuelve secundario, porque lo ve en sus ojos, que es todo lo que había temido. Lo que ve es confusión total. No la reconoce. Entonces, de forma tentativa, él le sonríe y es la sonrisa que ella recuerda, la que siempre ha adorado. Además, sabe que está limpio, se da cuenta de inmediato. Lo ve en su cara, sobre todo en los ojos. Los niños cantores de villancicos de Harlem entonan su melodía y él sostiene el vaso de chocolate caliente. «Gracias a Dios», dice él, «acabo de decidir que me quiero beber esto yo solo, que las voces no eran buenas y que me estaba volviendo loco. ¿Qué? Bueno». Retrocede y parece más que confuso, parece asustado. «Escuche, usted está aquí por mí, ¿verdad? Por favor, dígame que no estoy haciendo el imbécil, porque, señora, ahora mismo estoy tan nervioso como un gato de rabo largo en una habitación llena de mecedoras». «No lo estás», dijo ella. «No estás haciendo el imbécil, quiero decir». Está recordando la historia que contaba Jake sobre que escuchaba voces que discutían en su cabeza. Una gritaba que estaba muerto, la otra que estaba vivo. Las dos con una tremenda convicción. Susana se hace una ligera idea de lo terrorífico que debe de ser eso, porque tiene cierta experiencia con otras voces, extrañas voces. «Gracias a Dios», dice él. «¿Te llamas Susana?» «Sí», responde ella. «Me llamo Susana». Tiene la garganta terriblemente seca, aunque al menos le salen las palabras. Agarra el vaso de chocolate de sus manos y le da un sorbo al chocolate caliente que está bajo la espuma de leche. Está dulce y bueno, es un sabor de este mundo. El ruido de los claxones de los taxis, sus conductores que van a toda prisa para ganarse el día antes de que la nieve los deje bloqueados, es igual, es bueno. Sonriente, él se inclina hacia ella para limpiarle un poquito de espuma de leche que tiene en la punta de la nariz. Su tacto es electrizante y se da cuenta de que él siente lo mismo. De pronto ella piensa que él volverá a besarla de nuevo por primera vez y volverá a hacer el amor con ella por primera vez. Puede que él sepa esas cosas porque las voces se lo han dicho, pero Susana las sabe por un motivo mucho mejor. Porque esas cosas ya han ocurrido. El K es una rueda, decía Roland, y ahora ella sabe que es cierto. Sus remembranzas del mundo medio, dónde y el cuándo del pistolero empezaban a nublarse, pero cree que recordará lo suficiente para saber que todo ha ocurrido antes y eso tiene un carácter de una increíble tristeza. Aunque al mismo tiempo es bueno, es un puñetero milagro, eso es lo que es.
¿Tienes frío?, pregunta él. No, estoy bien. ¿Por qué? Estabas temblando. Es por la dulzura de la crema de leche. Luego, mirándolo mientras lo hace, saca la lengua y se lame la espuma con la nuez moscada. Si no tienes frío lo tendrás, dice él. En la WRKO han dicho que las temperaturas van a caer 6 grados esta noche, así que te he comprado algo. Del bolsillo trasero se saca un gorro de lana de los que se tapan hasta las orejas. Ella mira la parte frontal del gorro y ve las palabras impresas en letras rojas. ¡Feliz Navidad! Te lo he comprado en Brendios, en la Quinta Avenida, dice él. Susana jamás ha oído hablar de Brendios. ¿De Brendano? Puede, en una librería, pero no de Brendios. Aunque claro, en los Estados Unidos, donde ella se crió, jamás oyó hablar de Nozala, ni de los coches Takuro Spirit. ¿Tus voces te dijeron que lo compraras? Lo está picando un poco. Él se ruboriza. En realidad, sabes, más bien sí, pruébatelo. Le sienta de maravilla. Dime algo, le dice ella. ¿Quién es el presidente? No irás a decirme que Ronald Reagan, ¿verdad? La mira durante un instante con incredulidad y luego sonríe. ¿Qué? ¿Ese viejo actor que protagonizaba Death Valley Days en la tele? Estás de coña, ¿no? Nasty de Blastis. Siempre creí que eras tú el que estaba de coña con lo de Ronnie Reagan, Eddie. No sé a qué te refieres. No pasa nada. Tú dime quién es el presidente. Gary Hart, responde como si le hablara a una niña. De Colorado. Casi tuvo que abandonar la campaña electoral de 1980, como estoy seguro de que sabes por esa historia de los trapicheos. Pero se le alió la manta a la cabeza y aguantó donde estaba. Acabó ganando con una victoria aplastante. Su sonrisa desaparece en parte mientras la mira con detenimiento. No me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Me estás tomando el pelo con lo de las voces? ¿Las oyes en la cabeza? ¿Las que te despiertan a las 2 de la madrugada? Eddie la mira casi perplejo. ¿Cómo puedes saberlo? Es una larga historia. Puede que algún día te la cuente. Si es que todavía la recuerdo, piensa. No es solo por las voces, ¿no? No, he estado soñando contigo. Ya hace meses. He estado esperándote. Escucha, no nos conocemos. Esto es una locura. Ella sacude la cabeza, imitando a John Wayne de forma aceptable. A lo mejor está imitando a Blaine el mono, dice. Soy una forastera aquí en Dodge, colono. A Susana le late el corazón con lentitud y pesadez, pero siente un júbilo que va en aumento. Esto va a salir bien. No sabe cómo, pero sí, va a salir bien. Esta vez el K está obrando en su favor y la fuerza del K es inconmensurable. Lo sabe por experiencia. Si te preguntase cómo te conozco o de dónde vienes, hace una pausa, mirándola con ecuanimidad y luego prosigue. ¿O cómo es posible que ya te ame? Ella sonríe. Es agradable sonreír. Ya no le duele el costado de la cara, porque fuera lo que fuera que tuviese allí, puede que una especie de cicatriz, no lo recuerda bien, ya no está. Cielo, le dice, es lo que ya te he dicho, una larga historia. Con el tiempo te contaré una parte, bueno, lo que recuerde de ella, y puede que todavía nos quede trabajo por hacer. Para un grupo llamado TED Corporation. Mira a tu alrededor y dice, ¿en qué año estamos? En 1987, responde él. ¿Y vives en Brooklyn? ¿O quizá en el Bronx? El joven, cuyos sueños y voces que pelean lo han llevado hasta allí, con un vaso de chocolate caliente en las manos y una gorra de Feliz Navidad en el bolsillo trasero, rompe a reír. Dios, no. Soy de White Plains. He venido en tren con mi hermano. Está allí. Quería ver de cerca los osos polares. El hermano. Henry, el gran sabio y eminente yonki. Susana siente una losa en el corazón. Deja que te lo presente, dice él. No, de verdad que no. Oye, si vamos a ser amigos, tienes que ser amiga de mi hermano pequeño. Estamos muy unidos. Jake, Jake. Susana no se ha fijado en el chico que está justo a la baranda que protege el entorno hundido y el corazón le da un alegre y vertiginoso vuelco. Jake la saluda y se acerca a ellos.
Jake también ha estado soñando contigo, le dice Eddie. Es la única razón por la que sé que no me estoy volviendo loco. Al menos no más loco de lo que estoy ya. Susana coge a Eddie de la mano, esa mano amada y conocida, y cuando sus dedos se entrelazan, Susana piensa que va a morir de felicidad. Tendrá muchas preguntas, y ellos también, pero por el momento solo tiene una que le parece importante, mientras los copos que caen se vuelven cada vez más gruesos y aterrizan en el pelo y las pestañas de Eddie y en los hombros de la sudadera. Susana formula la pregunta. «Jake, ¿y tú? ¿Cómo os apellidáis?» «Thoren», respondió Eddie. «Es alemán». Antes de que ninguno de ellos puedan decir nada, llega Jake. «Os diré que los tres vivieron felices y comieron perdices». No, porque a nadie le ocurre nunca eso, pero sí hubo felicidad. Y vivieron, bajo la fluida y a veces vislumbrada atracción del haz que conecta a Shardik, el oso, con Maturin, la tortuga, por el camino de la Torre Oscura. Vivieron. Eso es todo. Con eso basta. Digo gracias. Coda. Hallada. 1. He contado mi relato hasta el final y me siento satisfecho. Ha sido la clase de relato, ha puesto mi reloj, y su garantía que sí, que solo un buen Dios querría conservar, lleno de monstruos y maravillas y viajes aquí y allá. Ahora puedo parar, soltar la pluma y dar descanso a mi agotada mano, aunque quizá no para siempre. La mano que cuenta cuentos tiene mente propia y en medio para volverse incansable. Puedo cerrar los ojos al mundo medio y a todas esas mentiras que hay después de mundo medio. Con todo, algunos de vosotros, quienes me habéis prestado esos oídos sin los que ningún cuento puede sobrevivir ni un solo día, seguramente no estaréis tan dispuestos a hacer lo mismo. Vosotros sois los denodados, obsesionados con la meta, que no creéis que el placer está en el viaje más que en el destino, sin importar cuántas veces os lo hayan demostrado. Sois los desafortunados que confundís las relaciones sexuales con el mísero chorrito que sale al final de esas relaciones sexuales. El orgasmo es al final y al cabo la forma que tiene Dios para decirnos que se ha acabado, al menos de momento, y que tenemos que dormirnos. Vosotros sois los crueles que negáis la existencia de los refugios grises, donde van a descansar los personajes agotados. Decís que queréis saber cómo acaba todo. Decís que queréis seguir a Roland cuando entra en la torre. Decís que para eso habéis pagado, que eso es lo que habéis tenido y ha venido a ver. Espero que la mayoría de vosotros tengáis las cosas más claras, que sepáis mejor lo que queréis. Espero que hayáis venido a escuchar la historia y no a devorar páginas para llegar al final. Para llegar al final basta con que vayáis a la última página y veáis lo que en ella está impreso. Pero los finales son descorazonadores. Un final es una puerta cerrada que ningún hombre, ni Manny, puede abrir. He escrito muchos, pero la mayoría de ellos por la misma razón por la que me pongo los pantalones por la mañana antes de salir de mi habitación, porque es una costumbre nacional. Por ello, mi querido lector constante, te digo esto. Puedes dejar de leer aquí, puedes dejar que tu último recuerdo sea el de ver a Eddie, Susana y Jake en Central Park de nuevo juntos por primera vez, escuchando a los niños del coro cantar What Child Is This. Puedes quedar satisfecho con la certeza de que tarde o temprano Acho, seguramente su versión canina, con un largo cuello, extraños ojos ribeteados de dorado y un ladrido que a veces espeluzna por lo mucho que se parece al habla, también estará en la foto. Es una bonita foto, ¿verdad? Yo creo que sí, y bastante parecida a lo de fueron felices y comieron perdices. No exactamente la misma, pero sí bastante parecida a todos los efectos, diría Eddie. Si seguís adelante, seguramente quedaréis decepcionados. Puede que incluso se os rompa el corazón. Solo me queda una llave en el cinto, pero lo único que abre es la última puerta, la que tiene las marcas. Bueno, tiene unas marcas. Lo que hay detrás
No mejorará vuestra vida amorosa, ni hará que os crezca el pelo allí donde no hay, ni aumentará 5 años vuestra esperanza de vida, ni siquiera 5 minutos. Los finales felices no existen. Jamás he encontrado una forma equiparable a érase una vez. Los finales son descorazonadores. Final es otra forma de decir adiós. 2. ¿Todavía queréis seguir? Está bien, adelante pues. ¿Me oís suspirar? Ay. Aquí está la torre oscura, al final del mundo final. Contempladla, os lo ruego. Contempladla con atención. Aquí está la torre oscura en el ocaso. 3. Llegó hasta ella con una extraña sensación de estarla recordando, lo que Susana y Eddie llamaban déjà vu. Las rosas de Can-Ca-No-Rey se abrían ante él formando un camino hasta la torre oscura. Los soles amarillos que estaban en lo más profundo de su corola parecían mirarlo a los ojos, y mientras caminaba hacia esa gigantesca columna negra grisácea, Roland sentía como si se empezara a resbalar del mundo tal como siempre lo había conocido. Pronunció los nombres de sus amigos y seres queridos, como siempre se había prometido que haría. Los pronunció en el ocaso y con la intensidad perfecta, pues ya no había necesidad de reservar la energía con la que combatir el tirón de la torre. Dejarse llevar, por fin, fue el mayor alivio de toda su vida. Pronunció los nombres de sus compadres y amores, en español, por supuesto. Lo diría en inglés, y aunque cada uno de ellos procedía de lo más profundo de su corazón, le daba la impresión de que tenía cada vez que ver menos con él. Pronunció el nombre de Eddie y el de Susana, pronunció el de Jake y al final pronunció su propio nombre. Cuando el sonido de ese nombre murió, la respuesta fue el estallido de un gran cuerno, no procedente de la torre, sino de las rosas que alfombran el terreno que la rodea. Ese cuerno es la voz de las rosas y grita dándole la bienvenida con un estruendo regio. En mis sueños el cuerno siempre era mío, pensó. Tendría que haberme dado cuenta, porque yo perdí el mío con Cuthbert en Jericho Hills. Una voz susurró por encima de él. Te habría costado 3 segundos agacharte y recogerlo, a pesar del humo y los muertos. 3 segundos. Tiempo. Roland, todo se reduce a eso. Pensó que se trataba de la voz de Lad, al que ellos habían salvado. Si estaba hablando por gratitud, podría haberse ahorrado la saliva. ¿Qué podían aportarle ahora en esas palabras? Recordó un verso del poema de Browning. Un paladeo del tiempo pasado todo lo ordena. Eso jamás había sido lo que él había experimentado. Sus propios recuerdos solo le procuraban tristeza. Era el alimento para poetas y locos, dulces que dejaban un sabor amargo en la boca y la garganta. Roland se detuvo durante un instante a unos 10 pasos de la puerta de fustaferro en la base de la torre, dejando que la voz de las rosas, el sonido del cuerno que le daba la bienvenida, llegara con su eco hasta el infinito. La sensación de déjà vu seguía siendo intensa, como si de verdad hubiera estado allí antes. Levantó la vista para mirar al balcón donde había estado el rey carmesí, quien intentó desafiar al K e impedir su paso. Allí, a 1,80 m más o menos, sobre las cajas de cartón donde estaban metidos las pocas snitches que quedaban, al final resultó que el viejo loco no tenía otras armas, vio 2 ojos rojos flotando en la atmósfera que se oscurecía, mirándole con odio eterno. En la parte trasera de los glóbulos, el fino hilo plateado de los nervios ópticos, que ahora estaban teñidos de naranja rojizo por la luz del sol que se ocultaba, no estaba unido a nada. El pistolero supuso que los ojos del rey carmesí se quedarían allí arriba, para siempre, contemplando el Can-Ca-No-Rey, mientras su dueño erraba por el mundo al que la goma de Patrick y el embrujado ojo del artista lo habían enviado, o, lo que era más probable, al espacio entre los mundos.
Roland siguió caminando donde la senda terminaba en un trozo de fustaferro negro con una banda metálica. Encima tenía impreso un sigil que Roland conocía bien en ese momento, grabado a 3/4 del trozo. Y aquí hay un grabado, pero no pone nada. Allí dejó 2 cosas, las últimas de su artilla, el crucifijo de tía Talita y la pistola de 6 tiros que le quedaba. Cuando se puso en pie, vio que los 2 primeros signos del jeroglífico habían desaparecido. Ignota se había convertido en hallada. Levantó la mano como para tocar la puerta, pero ésta se abrió sola antes de que pudiera tocarla, dejando a la vista los primeros escalones de una escalera de caracol. Se escuchó su suspiro. «Bienvenido, Roland». Vos, el de él. Era la voz de la torre. El edificio no era en absoluto de piedra, aunque pudiera parecerlo. Era un ser vivo. Era el mismo Gunn, y la pulsión que había sentido en lo más profundo de su cabeza, incluso a miles de kilómetros de distancia de la torre, siempre había sido la pulsión vital de Gunn. «Con mala, pistolero. Ven, ven, con mala». Y de una varada recibió el olor del álcali, amargo como las lágrimas. ¿El olor de qué? ¿De qué exactamente? Antes de que pudiera identificarlo, el hedor se había esfumado y Roland tuvo que concluir que se lo había imaginado. Entró y la canción de la torre, que siempre había escuchado, incluso en Gilead, donde se había ocultado en la voz de su madre que se la cantaba como si fueran nanas, dejó por fin de sonar. Se oyó otro suspiro. La puerta se cerró de golpe con un estruendo, pero Roland no quedó a oscuras. La luz que quedó fue la de las deslumbrantes ventanas que ascendían en espiral, mezclada con resplandor de la Puerta del Sol. Una escalera de piedra ascendía. Era lo bastante ancha como para que pasase una persona. «Aquí llega Roland», dijo, y fue como si las palabras ascendieran en espiral hasta el infinito. «Vos, el que estáis arriba, escuchadme y dadme la bienvenida si lo deseáis. Si sois mi enemigo, sabed que vengo desarmado y sin malas intenciones». Empezó la ascensión. 19 peldaños lo condujeron al primer rellano y a los que venían a continuación. Había una puerta abierta allí y más allá una pequeña puerta redondeada. Las piedras de ese muro estaban grabadas con miles de caras que se superponían. Había muchas que él conocía. Una era la cara de Calvin Torre, que miraba con picardía un libro abierto. Las caras lo miraban y escuchó lo que murmuraban. «Bienvenido, Roland, el de los muchos kilómetros y los muchos mundos. Bienvenido vos, el de Gilead. Vos, el de él». En el fondo de la habitación había una puerta flanqueada por guirnaldas de color rojo oscuro trazadas con pan de oro. En la puerta, a 1,80 m de la base, justo a la altura de los ojos de Roland, había una ventanilla circular, poco más grande que la mirilla de un bandido. Había un dulce perfume y este olor sí que pudo identificarlo, la bolsa de pino que su madre había puesto en su cuna en primer lugar y luego en su primera cama de adulto. Lo llevó hasta esos días con gran claridad, como siempre ocurre con los olores. Si hay un sentido que nos sirva como máquina del tiempo, es el olfato. A continuación, como la amarga esencia del álcali desapareció. La habitación estaba desamueblada, aunque había un único objeto en el suelo. Se acercó a él y lo levantó. Era una pequeña pinza de cedro, con el lazo rodeado por una cinta de seda azul. Había visto uno así. Hacía mucho tiempo, en Gilead, debió de llevar puesto uno igual, cuando los dientes del cuchillo cortaban el cordón umbilical del recién nacido, se ponía una pinza así en el ombligo del pequeño, y allí se quedaba hasta que caía el resto del cordón umbilical, y la pinza caía con él. El ombligo se llamaba Tetka Kan-Gan. La cinta de seda que tenía aquella pinza revelaba que había pertenecido a un niño. La pinza de una niña habría tenido
una cinta rosa. «Es la mía», pensó. Se quedó mirándola durante un instante, fascinado. Luego volvió a ponerla con cuidado donde estaba, en el lugar al que pertenecía. Cuando volvió a levantarse, vio la cara de un bebé. «¿Será mi querido Babu?» «Si tú lo dices, que así sea». Entre los muchos otros rostros estaba retorcida, como si la primera inspiración de aire fuera el útero materno, que no hubiera sido de su agrado, como si ella estuviera preocupado por la muerte. Pronto emitiría un juicio sobre su nueva situación con un chillido que retumbaría en los aposentos de Steven y Gabriel, provocando que los amigos y sirvientes que lo oigan sonreían aliviados. Solo Martin Broadclough fruncirá el ceño. El nacimiento había terminado y el bebé había nacido vivo. Digamos a Gan y a todos los dioses gracias. Había un heredero para el linaje de él, y así quedaba todavía una ligera esperanza de que la confusión del mundo destinada a su destrucción podría invertirse. Roland salió de esa habitación con la sensación de déjà vu más intensa que nunca, al igual que la sensación de haber entrado en el cuerpo del mismísimo Gan. Se volvió hacia la escalera y una vez más empezó a ascender. 4. Otros 19 escalones los condujo al segundo rellano y a la segunda habitación. Allí había desperdigado retales de tela sobre el suelo circular. Roland no tuvo duda de que en algún tiempo esos tejidos habían sido el pañal de un bebé, hecho jirones por algún intruso irascible que en ese momento había salido al balcón para mirar al campo de rosas y descubrió que lo habían encerrado. Era una criatura de malicia monumental, lleno de sabiduría maligna, pero al final había dado un patinazo y ahora lo pagaría por toda la eternidad. Si solo quería echar un vistazo, ¿por qué sacó la munición al salir al balcón? Porque era su única artilla y la llevaba a la espalda, susurró uno de los rostros grabados en la curva del muro. Era el rostro de Mordred. Roland no apreció odio, sino la tristeza solitaria de un niño abandonado. Ese rostro era tan solitario como el silbido de un tren o una noche sin luna. No había habido pinza para el ombligo de Mordred cuando llegó al mundo, solo la madre que había tomado como primera comida. No había tenido pinza, nunca en la vida, porque Mordred jamás había sido parte del Tet de Gan. No, él no. Mi padre rojo jamás iba desarmado, susurró el niño de piedra. No cuando se alejaba de su castillo. Estaba loco, pero no tanto. En esa habitación olía los polvos de talco que le ponía su madre mientras estaba tendido y desnudo sobre una toalla, fresco para el baño y jugando con sus recién descubiertos dedos de los pies. Ella le daba masajes con el talco y le cantaba mientras lo acariciaba. «Mi hortelanito, mi niñito, mi pequeño, trae aquí tu cesto». Ese olor desapareció con la misma rapidez con la que había llegado. Roland cruzó la habitación hasta la ventanilla, pasó por encima de los jirones del pañal y miró por ella. Los ojos sin cuerpo se percataron de su presencia y giraron vertiginosamente para mirarlo. Esa mirada estaba envenenada por la furia y la pérdida. «Sal, Roland, sal y da la cara para que estemos frente a frente. De hombre a hombre, ojo por ojo, si a bien tienes». «Me parece que no», dijo Roland, «porque me queda trabajo por hacer. Un poco más, incluso ahora». Fue lo último que le dijo el rey carmesí, aunque el loco gritó sus pensamientos, le gritó en vano, porque Roland no volvió a mirar atrás. Tenía más escalones que subir y más habitaciones que investigar en su camino hasta la cima. 5. En el tercer rellano miró por la puerta y vio un vestido de pana que sin duda alguna había sido suyo cuando tenía un solo año. Entre las caras de la pared vio la de su padre, como hombre mucho más joven. Más tarde esa cara se volvería cruel. Los acontecimientos y las responsabilidades la habían hecho así. Pero allí no.
Allí los ojos de Stephen Deschain eran los de un hombre que contemplaba algo que le agradaba más de lo que podría haberle gustado cualquier otra cosa, o más de lo que le gustaría nada jamás. Allí Roland captó un olor dulce e intenso que reconoció como el jabón de afeitarse de su padre. Una voz fantasmagórica susurró: «Mira, Gaby, mira, está sonriendo. Me está sonriendo a mí y tiene un diente nuevo». En el suelo de la cuarta habitación estaba el collar de su primer perro, Ringo, para abreviar. Murió cuando Roland tenía 3 años, que fue una especie de regalo. A un niño de 3 años todavía le estaba permitido llorar por la pérdida de una mascota, aunque se tratase de un niño con sangre de él en las venas. Allí el pistolero olió el perfume de algo maravilloso, pero sin nombre, y lo reconoció como el olor del sol de tierra plena en el pelaje de Ringo. A 2 docenas de plantas más arriba de la habitación de Ringo, más o menos, habían migas de pan desparramadas y un atado de plumas sueltas que una vez habían pertenecido a un halcón llamado David. Él no era una mascota, era un verdadero amigo, el primero de los muchos sacrificios que hizo Roland por la Torre Oscura. En una parte del muro Roland vio a Davy en un grabado que lo representaba volando, con las pequeñas y gruesas alas extendidas por encima de toda la corte de Gilead. En pleno, Marten el hechicero no era de los menos importantes entre ellos. Y a la izquierda de la puerta que llevaba al balcón volvía a ver otro grabado de David. En él sus alas se replegaban y caían sobre Cor como una bala sin blanco, haciendo caso omiso del bastón levantado de Cort. Viejos tiempos. Viejos tiempos y viejos delitos. No muy lejos de Cort estaba la sonriente cara de la puta con quien el muchacho había retozado esa noche. El olor de la habitación de Davy era su perfume, barato y dulzón. Cuando el pistolero entró, recordó el tacto de los rizos del pubis de la punta y le chocó recordar ahora lo que había recordado entonces, mientras sus dedos se deslizaban hacia su raja dulcemente resbaladiza. El momento en que acababa de salir del baño con las manos de su madre sobre su cuerpo. Empezó a tener una erección y huyó con miedo de la habitación. 6. Ya no había más rojo que iluminase su camino, solo el fantasmagórico fulgor azul de las ventanas, ojos de cristal que estaban vivos, ojos de cristal que observaban al intruso desarmado. En el exterior de la Torre Oscura, las rosas de Can-Ca-No-Rey se habían cerrado por otro día. Parte de su mente estaba maravillada de que estuviera allí, de que hubiera superado los obstáculos interpuestos en su camino, tan decidido como siempre. Soy como uno de esos robots del pueblo antiguo, pensó, un robot que o bien cumple la tarea para la que fue creado o bien pierde la vida en el intento. Sin embargo, otra parte de su ser no estaba en absoluto sorprendida. Era la parte que había soñado cómo debían hacerlo los mismísimos haces, y esta parte más oscura de su ser pensó de nuevo en el cuerno que había caído de los dedos de Cuthbert, que había muerto riendo. El cuerno podía estar tirado en ese mismo día donde había caído, en la pedregosa ladera de Jericho Hills. Y por supuesto que había visto estas habitaciones antes. Al fin y al cabo cuentan la historia de mi vida. Por supuesto que sí, piso a piso y cuento a cuento, por no decir muerto a muerto. Las habitaciones en ascenso de la Torre Oscura narraban la vida y la búsqueda de Roland Deschain. Cada una contenía un momento crucial, cada una tenía su olor característico. Muchas veces había más de una habitación dedicada a todo un año, pero como mínimo había una. Y después de la habitación 38ª, que es el doble del 19, si es que no lo veis, deseo no ver más. Esa contenía la hoguera carbonizada en la que habían quemado a Susan Delgado. No entró, pero miró al rostro de la pared. Eso se lo debía a ella. Roland, os amo.
había gritado Susan Delgado, y él sabía que era cierto, pues era solo su amor lo que hacía que fuera reconocible, y con amor o sin él, al final ardió de todas formas. Este es un lugar de muerte, pensó Roland, y no solo este, todas estas habitaciones lo son, todas las plantas. Sí, pistolero, susurró la voz de la torre, pero solo porque tu vida ha hecho que sea así. Después de la planta 38ª, Roland subió más deprisa. 7. Desde fuera, Roland había pensado que la torre apenas tenía 182 metros de alto, pero al mirar en la 100ª habitación, luego en la 12ª, en la 200ª, tuvo la seguridad de que había ascendido 8 veces 182 metros. Pronto cubriría la distancia récord que sus amigos del lado estadounidense habían llamado una milla. Había más plantas de lo que fuera posible. Ninguna torre podía tener 1,5 kilómetros de alto. Aún así siguió subiendo, y subió hasta que ya estaba a punto de correr, aunque no se cansaba nunca. En una ocasión se le ocurrió que jamás llegaría al final, que la torre oscura tenía una altura infinita como eterna era el tiempo. Pero después de pensarlo un momento, rechazó la idea, porque la torre estaba contando su vida, y aunque esa vida había sido larga, de ninguna de las maneras era eterna. Y al igual que tenía al principio, señalado por la pinza de cedro y la cinta de seda azul, debía tener un final. Seguramente llegaría pronto. La luz que veía de reojo detrás de él se intensificó y no parecía tan azul. Pasó por delante de una habitación donde estaba Zoltan, el pájaro de la cabaña de los comedores de malas hierbas. Pasó por una habitación donde estaba la bomba atómica de la estación de paso. Subió más escalones, se detuvo en el exterior de una habitación donde había una langostruosidad muerta, y en ese momento la luz dio la sensación de ser mucho más intensa y no más azul. Estaba bastante seguro de que era la luz del sol. Podía haber pasado el crepúsculo con la vieja estrella y la vieja madre brillando por encima de la torre oscura, pero Roland estaba bastante seguro de estar viendo o sintiendo la luz del sol. Subió sin pararse a mirar más habitaciones, sin molestarse en oler los aromas del pasado. El hueco de la escalera se estrechó hasta que los hombres prácticamente le topaban en las paredes curvas de los lados. Ya no habían canciones a menos que el viento fuera una canción, porque Roland oía su gemido. Pasó por la última puerta abierta. Tirado en el suelo de la diminuta habitación a la que conducía había una libreta de dibujo de la que había sido borrada la cara. Lo único que quedaban eran los 2 ojos rojos mirando hacia arriba. He llegado al presente, he llegado ahora. Sí, y allí estaba la luz del sol, con mala luz del sol con los ojos y esperándolo. Sintió calor y aspereza en la piel. El sonido del viento se intensificó y ese sonido también era áspero, implacable. Roland observó la escalera que se curvaba en su ascenso. Ahora los hombros le tocaban las paredes, porque el hueco ya no era más ancho que un ataúd. 19 escalones más y la habitación en lo más alto de la torre oscura sería suya. «Ya llego», gritó. «Si me escucháis, escuchadme con atención. Ya llego». Ascendió los peldaños uno a uno, caminando erguido y con la cabeza alta. Las otras habitaciones estaban abiertas a su mirada. La última estaba cerrada. El paso a ella estaba interrumpido por una puerta de fustaferro con una única palabra grabada. Esa palabra era Roland. Agarró el pomo. Tenía grabada una rosa silvestre enroscada en una pistola, una de esas enormes pistolas antiguas de su padre y ahora perdidas para siempre. «Aunque volverá a ser tuya», susurró la voz de la torre y la voz de las rosas, voces que ahora eran una sola. «¿Qué quieres decir?» No hubo respuesta, pero el pomo giró bajo su mano y tal vez esa fuera la respuesta. Roland abrió la puerta de la cima de la torre oscura.
Vio y entendió a un tiempo. El entendimiento lo golpeó como un mazazo, ardiente como el sol del desierto, que era la apoteosis de todos los desiertos. ¿Cuántas veces había subido esta escalera para descubrirse despellejado, doblegado, rechazado? No al principio, cuando las cosas podrían haber cambiado y la maldición del tiempo podría haber desaparecido, sino en ese momento en el desierto de Mohaine, cuando por fin había comprendido que esa búsqueda sin sentido y sin explicación al final tendría éxito. ¿Cuántas veces se había encontrado con una circunvalación como el lazo de la pinza que cayó de su ombligo, su propio Te-Kan-Gan? ¿Cuántas veces recorrería? «¡Oh, no!», gritó. «Por favor, otra vez no. Ten piedad, ten misericordia». Las manos tiraron de él hacia adelante sin consideración. Las manos de la torre no sabían de piedad. Eran las manos de Gan, las manos del Ka, y no sabían de piedad. Roland olió el álcali, amargo como las lágrimas. El desierto que estaba tras la puerta era blanco, cegador, sin agua, sin una sola figura, salvo por la tenue y nublada calima de las montañas que las dibujaba en el horizonte. El olor bajo el álcali era de la hierba del diablo que provocaba dulces sueños, pesadillas, muerte. Pero no para ti, pistolero, nunca para ti. Tú permaneces en la oscuridad. Tú tienes un matiz. ¿Puedo ser de una honestidad brutal? Adelante. Y siempre olvidas la última vez. Para ti, cada vez es la primera. Roland hizo un último esfuerzo por retirarse. Fue inútil. El Ka era más fuerte. Roland de Gilead pasó por la última puerta, la que siempre veía, la que siempre encontraba. Se cerró con suavidad tras su paso. 8. El pistolero se detuvo un instante, balanceándose sobre los pies. Pensó que estaba a punto de desmayarse. Era por el calor, por supuesto. El maldito calor. Soplaba el viento, pero era seco y no aliviaba. Cogió su pellejo de agua, lo sopesó para calcular cuánto líquido quedaba y supo que no debía beber. No era la hora de beber, aunque de todas formas dio un trago. Durante un rato había tenido la sensación de estar en otro lugar, en la misma torre, acaso, pero por supuesto el desierto era engañoso y estaba lleno de espejismos. La torre oscura todavía estaba a miles de ruedas de distancia. Esa sensación de haber subido muchos escalones y haber mirado en muchas habitaciones con muchas caras que le habían devuelto la mirada estaba desapareciendo. Llegaré, pensó, bizqueando al mirar al sol limpio. Juro por el nombre de mi padre que llegaré. Y quizá cuando llegues allí será distinta. Susurró una voz, seguramente era la voz de la locura del desierto, porque ¿qué otro momento había existido jamás? Era quien era y estaba donde estaba, simplemente ni más ni menos. No tenía sentido del humor y era poco imaginativo, pero era categórico. Era pistolero, y en su corazón, bien oculto, todavía sentía el amargo romanticismo de la búsqueda. «Eres el que nunca cambia», le había dicho Cord en una ocasión, y en su voz Roland podría haber jurado que había percibido miedo, aunque la razón por la que Cord podía temerle a él, un niño, escapaba al entendimiento de Roland. «Será tu maldición, muchacho. Llevarás cientos de pares de botas en tu camino al infierno». Iban ahí. Aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. Y su madre: «Roland, ¿siempre tienes que estar tan serio? ¿Es que nunca puedes descansar?». Con todo, la voz volvió a susurrar: «Esta vez será diferente. Tal vez diferente». Y Roland creyó oler algo distinto al álcali y la hierba del diablo. Pensó que podría tratarse de un perfume floral. Pensó que podía ser el perfume de las rosas. Se cambió la artilla de un hombro al otro. Luego tocó el cuerno que llevaba en el cinturón, detrás de la pistola en la cadera derecha. El antiguo cuerno de bronce que había sido en una ocasión soplado por el mismísimo Arthur Earl. Así contaba la historia. Roland se lo había dado a Cuthbert.
Allgood, en Jericho Hill, y cuando Cuthbert cayó, Roland se había detenido el tiempo suficiente para volver a recogerlo y había sentido el golpe del polvo mortífero de ese lugar en la garganta. «Este es tu Sigul», susurró la voz que se alejaba, que portaba con ella el perfume dulce como el anochecer de las rosas, el perfume del hogar en una noche de verano. «Oh pérdida». Una piedra, una rosa, una puerta ignota, una piedra, una rosa, una puerta. Esta es tu promesa de que las cosas pueden ser diferentes. Roland, de que puede haber un descanso, incluso una salvación. Silencio. Y luego, si resistes, si eres sincero. Roland sacudió la cabeza para aclararse las ideas, pensó en dar otro trago al agua, pero descartó la idea. Por la noche, cuando encendiera la hoguera sobre los huesos de Walter, entonces bebería, por ahora. Por ahora retomaría el viaje. En algún lugar del camino estaba la torre oscura. Sin embargo, más cerca, mucho más cerca estaba el hombre. ¿Era él el hombre? ¿De verdad era él? Que tal vez pudiera decirle cómo llegar. Roland lo atraparía, y cuando lo hiciera, ese hombre hablaría. Sea, sí, señor. Cuéntalo en la montaña como los has escuchado en el valle. Walter sería atrapado y Walter hablaría. Roland volvió a tocar el cuerno y su realidad resultaba extraña y reconfortante, como si jamás lo hubiera tocado antes. Es hora de moverse. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. 19 de junio de 1970 a 7 de abril de 2004. Digo adiós, gracias. Fin del libro. Bueno, ya se ha terminado el libro, pero me gustaría añadir algo, y es que en este libro eran unas 900 páginas, un tocho muy gordo, muy grueso, y en algunas zonas creo que Stephen King, con todo mi respeto, ha metido mucho relleno, pero bueno, él es el creador y tiene todo el respeto del mundo. Por otro lado, lo que no perdono a Stephen King es que no le devolviera la vida a Cho, ya que le devuelve la vida a Jake y a Eddie, podía haberle devuelto la vida a Cho. Pero en fin, es mi opinión, es mi humilde opinión. Bueno, gracias, os doy gracias, bueno, a los que habéis seguido toda la saga hasta el final, que son muchos. Y os digo gracias a todos. Y por último, solo me queda decir, largos días y placenteras noches.